18 de octubre. Bienvenidos a este tiempo especial como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Hay personas que no están interesadas en las cosas de Dios porque no se han encontrado con Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, recibimos ese perdón de pecados, recibimos esa salvación, vienen los milagros a nuestras vidas y vemos esos cambios en nuestros hábitos y vemos esas situaciones que eran adversas cambiar, o vemos cómo enfrentamos los problemas ya no solos, sino con la ayuda de Dios, y las dificultades ya no nos destruyen, sino nos enseñan. Estamos en un continuo crecimiento como hijos de Dios. Somos hijos de un guerrero. Sí, buenos días. Dios los bendiga a todos. Somos hijos de un guerrero. Sí, Juanito. Cuando somos hijos de un guerrero, somos adiestrados para que podamos guerrear también. Vivimos en un mundo que es físico, pero también es espiritual. Y la lucha de nosotros no es solamente física, sino también es espiritual. Por eso tenemos que entender qué es lo que la Biblia nos enseña para enfrentar la vida como hombres y mujeres, como niños y ancianos y como parte de una familia y del cuerpo de Cristo. Bienvenidos a alabar al Señor, bienvenidos. Hoy usted pueda sentarse, ponerse cómodo en su casa y decir: vamos a poner este domingo en las manos de Dios. Hoy estamos a través de Facebook, a través del YouTube, a través del WhatsApp, pero realmente hoy también estamos en este momento en la iglesia. Estamos en la iglesia y estamos animándole a usted que está viendo por este video que el próximo domingo también estaremos en la congregación. Allí físicamente no estaremos allí mirando en nuestro celular, sino que le invitamos para que vaya al templo. Les animamos como familia que estemos orando porque las circunstancias en el país se mejoran cuando nosotros mejoramos. Aquí en nuestra ciudad de Neiva posiblemente tendremos toque de queda el otro fin de semana, posiblemente habrá pico y cédula, porque no sabemos usar la libertad. Aprovechamos para hacer el desorden, aprovechamos para hacer lo que no es correcto. Por eso Dios tiene principios para enseñarnos. ¿Ustedes creen que somos niños que tengan que encerrarnos en nuestras casas para aprender? Pues realmente que lo somos, porque somos indisciplinados. Por eso la vida cristiana es una vida de discipulado, para aprender, para crecer, para saber que todo tiene su tiempo, para gozarnos y para todo lo que es bueno usarlo y lo que no sirve desecharlo. Animamos a nuestros hermanos en Neiva a tener esa sabiduría en nuestras salidas y nuestras entradas. Personas en las calles se ven tomando hasta tarde de la noche, grupos allí gritando sin tapabocas y cosas por el estilo, y en sus fiestas. Nosotros como iglesia tenemos un distanciamiento, tenemos allí un lugar donde no estamos pegados unos con otros, hay una distancia, hay un tapabocas, hay una alabanza. Allí tenemos esos principios. Dios quiere darnos principios y nos los ha dado siempre. Así que vamos a celebrar estos domingos que el Señor nos permita en la iglesia. Y cuando no podamos, seguimos con nuestro video. Bienvenidos a este domingo. Vamos a orar. Padre precioso, en esta mañana ponemos esta reunión en tus manos. Aceptamos, Señor, que tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificamos tu nombre este domingo. Levantamos nuestro corazón a ti, abrimos nuestro corazón a ti para que venga tu reino y se haga tu voluntad en nuestras vidas. Bendice, Espíritu Santo, este tiempo. Que tú seas conocido, exaltado, que tú nos enseñes, Espíritu Santo, porque todo oramos en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, que tú seas en nosotros creciendo y nosotros menguando,
Prepáranos, Señor, para lo que tenemos que hacer en esta vida. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice, Señor, nuestras labores, nuestros trabajos. Danos sabiduría para invertir, para comprar, para gastar en lo que es necesario. Danos sabiduría para vivir una vida que te agrade a ti y que tenga las puertas cerradas al enemigo de nuestras almas. No le damos lugar al diablo. Por eso hoy aceptamos que la sangre de Cristo limpia nuestros corazones y nuestras relaciones unos con otros. Nos pedimos perdón cuando nos ofendemos y miramos cómo bendecirnos, porque vivimos para ti, y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanas, mis hermanos, qué privilegio podernos sentar hoy como familia delante de Dios. Ahí siempre en el hogar habrá una Marta y habrá una María. Marta la afanada y turbada, y María la que tiene el tiempo para sentarse delante de Dios. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No podemos decir ahora que no se puede sentarse a escuchar a Dios. Sí nos podemos sentar 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida. ¿Y quién dice que no hay tiempo para eso? Tanto tenemos tiempo que no solo desayunamos, sino que después del desayuno comemos más. Después del almuerzo comemos más. Después de la cena comemos más. Estamos picando. Sí hay tiempo, trabajamos. Y a veces no 8 horas, sino que seguimos y seguimos. Sí hay tiempo, ¿no es cierto? Miramos televisión y no 1 hora, horas en el televisor. Cogemos un celular y ¿cuánto de tiempo le dedicamos? A veces más de la cuenta. Pero este es el tiempo para sacarlo para el Señor. Amén. Este no es un tiempo para cargar nuestra vida ni para robarnos los privilegios, sino este es el tiempo para cargar baterías y prepararnos para ese encuentro con Dios. Así que vamos a saludar a todos los niños y las niñas, que Dios me los bendiga. Quiero animarles a que vamos a hacer un concurso de versículos. Los niños que más digan versículos van a tener muchas sorpresas. De este fin de año vamos a hacer cosas muy especiales. Quizás se van a parar allí en un video y van a decir los versículos y los van a grabar. En un minuto vamos a ver cuántos versículos usted y yo podemos decir de memoria. bueno, Juanito, vamos a usar eso que el Señor nos ha dado. Inteligencia, memoria. Vamos a memorizar la palabra porque necesitamos conocerla para poderla enseñar y también para poderla usar. La Biblia dice: si está alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, pongan aceite, pongan las manos y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces necesitamos conocer las escrituras. ¿Está alguno alegre? Dice la Biblia, cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿No es cierto? Hay momentos en que tenemos que rechazar, dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a someternos al Señor. Vamos a resistir las influencias del enemigo, los deseos de pelea, de venganza, de quejarnos, ¿cierto? De estar allí negativos. Vamos a poner, cada palabra tiene un efecto en el nombre de Jesús. Entonces vamos a estar llenándonos, los niños van a estar memorizando versículos y en el primer momento vamos a ver algo especial. Vamos a ver si nuestro camarógrafo va a poder ir a algunas partes y vamos a mirar, a grabar estos niños para que compartan sus versículos con nosotros. Dios bendiga a cada niño, a cada niña. Los animo a seguir mirando allí en el Face, en el YouTube, el Superlibro y películas cristianas y enseñanzas y música para niños muy hermosa. Vamos a llenarnos del Señor. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a dejar que Él nos enseñe. Él es el maestro, nosotros somos los discípulos
Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Vamos a aprender como hijos de Dios. El Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia y pedimos al Espíritu Santo que esta mañana su palabra nos edifique, nos consuele, nos fortalezca, también nos exhorte. Amén. Sí, vamos a estar atentos. Vamos a poner cuidado a la palabra de Dios. Sí, vamos a dejar. Mateo, el evangelista, en el capítulo 16, en el versículo 18, dice algo muy especial. Yo quiero decir, este es un tema muy amplio y es un tema que podría ser de controversia para algunos, pero yo quiero que usted abra su corazón para mirar el espíritu de la palabra. Hay muchos versículos que no podemos decir, tendría que poner muchos papeles aquí para enseñar, pero vamos a tomar algunos de los versículos significativos de esta enseñanza. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dijo a Simón, Jesús le dijo a un hombre pescador con características no muy sobresalientes, era muy porfiado, su vocabulario era un vocabulario del vulgo, o sea, era ordinario, era iletrado, ¿cierto? Era impaciente, prepotente y quizás mucho más, pero le dio un nombre nuevo, significativo, con un propósito eterno. De Simón lo puso Pedro. Hermanos, Simón era un hombre común. Simón era alguien que no tenía un propósito eterno. Simón era el hombre que se conforma con hacer lo mínimo en la vida, tratar como el animalito, nacer, crecer, reproducirse y morirse. Eso es un animal. Nace, crece, se reproduce y se muere. Pero quiero decirles a todos que cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida toma un propósito con cosas mayores. Vamos a tener un alcance mundial. Por eso cuando el Señor llamó a los discípulos, les dijo, id por todo el mundo. Cuando nosotros no alcanzamos a entender este plan de Dios, este propósito de Dios, entonces solo somos Simón. Simón es cualquiera. Simón es el de la esquina, el de la tienda. Simón es el que vende allí ropa, el que vende electrodomésticos. Simón no es alguien que es parte de la historia, ¿cierto? Simón es ese que es parte de la historia, pero Simón no hace historia. Y como Pedro, él hizo historia. Pedro hizo historia en el mundo espiritual y en el mundo físico. Fue conocido, la religión lo ha usado y ha dicho muchas cosas especiales de él. Los mismos romanos que lo mataron, lo tuvieron como su primer papa. Lo mataron. No estuvieron de acuerdo con él, porque él seguía a Jesús. Él no murió de una borrachera. Él no murió en una pelea en la calle. Él no murió de una enfermedad por acostarse en un colchón duro. Pedro murió por servir a Dios y glorificó a Dios. De un Simón. ¿Cuántos Simones hoy hay? Y alguno dice Simón. Sí, así dicen en la calle, Simón. Simón quiere decir sí.
¿no es cierto? Simón. ¿Cuántos Simón hay hoy día en nuestra nación, en el mundo? Pero dice que el Señor lo llamó a Simón y le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre un Simón que tuvo que cambiarle el nombre. El Señor tiene que cambiarnos el nombre. Sí, el otro día compartimos acerca de esa niña que le iban a regalar, le iban a botar el perrito, iban a regalar su perrito, porque ese perrito rompía las cortinas, dañaba los manteles, la chancleta le rompía y lo iban a tirar a la calle o regalarlo al primero que pasara. Sí, y esa niña me llamó y me dijo: pastor, por favor, hable con mis papás. Y los papás me dijeron: lo vamos a regalar. Pastor, mire cómo nos tiene la ropa, mire cómo nos tiene la casa, ha dañado todo. Entonces yo le dije a ella: bueno, no se puede hacer nada. Y llegó el perrito, un perrito hermoso, blanquito, todo peludo, no se le veían los ojos porque tenía pelos por todas partes. Y yo lo cogí en las manos y le dije a la niña: ¿cómo se llama el perro? Y ella me dijo: se llama Polilla. Polilla. No había que orar por Polilla, había que cambiarle el nombre. A veces Dios tiene que cambiarnos el nombre, porque muchos papás le dicen a sus hijos: es que este hijo que yo tengo es un head and shoulders, este hijo que yo tengo es una caspa, es un terremoto, y le dan unos términos muy fuertes, muy delicados. Pero yo quiero decirles que esta mañana el Señor nos llama a nosotros Pedros, porque Pedro es un material, es una piedra. Cuando nosotros vamos a edificar una casa, se edifica con ladrillos, con piedras, ¿cierto? Entonces Pedro significa piedra, Peter, ¿cierto? Roca, firmeza en su nombre le dio el Señor. El Señor dijo piedra, ya no le dijo allí hojas secas, vida superficial. El Señor lo fortaleció, lo afirmó poniéndole un nombre nuevo. Quiero decirles que el nombre, como aquel joven en la iglesia que se llamaba Helman Mauricio. Helman significa hombre del infierno. Helman. ¿Sí? Y este hombre se había prostituido, se había alcoholizado, vivía una vida tan triste y todo el mundo le decía Helman, Helman. Pero él tenía otro nombre, Mauricio. Y yo recuerdo que cuando él vino a la iglesia, todo era necesidad, era un hombre que no tenía para darle nada a su mamá, a sus hermanos, al mundo, a nadie. Pero cuando vino, oramos por él y ese hombre del infierno cambió. Se volvió Mauricio, se volvió el Hijo de Dios, el que ayudaba en la iglesia, el que ayudaba en su casa, el que bendecía al vecino, el que ayudó a su hija a salir de las tinieblas. Su hija cargaba una mochila y ella se iba a los barrios y a las calles para que recoger cosas en la calle, y era una niña pequeña y la violaban en las calles. Pasaban cosas muy tristes. Una vez llegó a la iglesia y uno de nuestros niños subió al baño, y esa niña subió al baño detrás del niño para violar a este niño, una niña de 9 años. Porque eso era ella. Su papá era Helman, hombre del infierno. Su familia vivía unas situaciones muy críticas que no las voy a hablar ahorita porque no va al caso, aunque son situaciones de una persona que vive un infierno. Dios le cambió la vida a Pedro. Pedrito no era Pedrito, Pedrito era Simón. Helman no era Mauricio, era un hombre del infierno. Dios nos llama piedra porque una piedra se puede tallar. Hace muchos años a Picasso le trajeron un pedazo de piedra de mármol y un hombre le dijo:
Señor, ¿usted qué está viendo? Dice, yo veo un ángel. Entonces, ¿y en dónde está el ángel? Ahí estaba el ángel, en el pedazo de mármol. Nosotros no lo vemos, pero Picasso sí lo vio, él lo talló, él lo hizo. Él decía, ahí hay un ángel. El Señor vio a Simón y él no vio a Simón, vio a Pedro. Él no vio a alguien débil, él vio a alguien fuerte. Hoy el Señor nos está mirando a nosotros como una iglesia, pero no una iglesia débil, sino una iglesia fuerte, una iglesia que está unida, porque vamos a mirar lo que dice la palabra. Dice, sin Dios somos solo Simón, con Dios somos Pedro, ¿no es cierto? Una construcción, la iglesia, y estos son piedras que forman este templo. Somos piedras vivas. ¿Cómo así que somos piedras vivas? Vamos a mirar en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice la palabra del Señor, vosotros también, escuchen bien, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo descendientes a lo cual fueron también destinados. Cuando las personas fueron desobedientes, también fueron destinados a la perdición. ¿Qué es lo que vamos a mirar aquí? Hoy tenemos un poquito de interferencia para esta enseñanza, pero vamos a dejar que hoy el Espíritu Santo nos pueda enseñar qué es eso de que somos piedras vivas. La palabra afirma, vosotros también como piedras vivas. Cuando el Señor llamó a Pedro, no estaba mirando a Pedro solamente, estaba mirando que él era una piedra viva que se iba a juntar con los discípulos y se iba a juntar con muchos para hacer el templo de Dios. La iglesia somos piedras vivas. La iglesia no son las cuatro paredes. Ese templo es importante porque allí nos reunimos, allí podemos alzar nuestras manos, allí podemos postrarnos, tirarnos al piso, escuchar palabra de Dios. Allí no llega el gato, el vecino, allí no llega el papá, allí no llega la gente a hacer sus negocios, allí vamos a buscar a Dios. Hay un lugar exclusivo, pero nosotros como personas somos Peter, somos piedras, y somos piedras que unidos formamos el templo de Cristo. Entonces, qué bonito cuando habla acerca de la piedra angular. La piedra angular no es Pedro. La piedra angular no son los discípulos. La piedra angular no somos los hombres. La piedra principal es Cristo. La piedra que desecharon los hombres, ¿cierto? La piedra principal, el escogido, el precioso, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí no está hablando de Pedro, está hablando de Jesús.
tenemos una piedra principal. Por eso la parábola dice que un hombre construyó su casa en la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, golpearon, pero la casa no se cayó. Otro hombre construyó su casa en la arena, vino la lluvia, crecieron los ríos, golpearon la casa y la casa se cayó. Porque unos han edificado en la arena, en la religión, en el humanismo, en el capitalismo, en todos los ismos, menos en el cristianismo. Entonces, vamos a sostenernos en Cristo, que Él es la piedra angular de esa maravillosa iglesia de Jesucristo. Jesús le dijo a Simón Pedro, Jesús hoy no nos ve a nosotros como algo débil, sino fuertes, como parte de su cuerpo. Dice, antes de recibir a Jesús no éramos parte del cuerpo y rechazábamos sus mandamientos, pero al recibir a Cristo somos llamados linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos dio un propósito maravilloso, ¿cierto? Antes de recibir a Jesús, no éramos parte de su cuerpo. Por eso vivíamos una vida que rechazábamos los principios bíblicos. Teníamos una religión. ¿Qué era la religión? Hacer ritos y ceremonias. Pero ahora, como piedras vivas, somos parte de un cuerpo donde el Espíritu Santo vive. Él vive en el templo. ¿Qué pasa? Ahí es cuando recibimos ese nombre, nación santa, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Antes vivíamos en las tinieblas. Simón vivía en las tinieblas. Era un pescador, un hombre común, una vida sin propósito. Pero Dios vino y le dio un propósito eterno a nuestro querido Simón, que se volvió Pedro. Entonces tenemos un llamado a publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted y yo, cuando no tenemos a Cristo, vivimos en las tinieblas. Pero cuando tenemos a Cristo, salimos de esa vida superficial, ridícula, de esa vida que no sabe amar, que no sabe perdonar, que no sabe servir, que no tiene carácter para tomar decisiones. Estamos siendo formados por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Somos piedras. Allí cuando nosotros miramos, vamos a hacer una construcción y ahí ponen los ladrillos, pero hay un ladrillo que toca partirlo por la mitad, hay uno que toca ponerlo entero para que quepa, para que quede concuerde, para que tenga allí su lugar correcto. Cada uno de nosotros, el Señor nos está tratando nuestras vidas para que seamos parte de ese cuerpo. Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es Él? Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero miremos en 1 Corintios 12:27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? Cristo. Dios nos enseña a nosotros que ese cuerpo no es un cuerpo que lucha por sí mismo, que se dirige por sí mismo. Hay una cabeza que nos guía, hay una cabeza que nos orienta, ¿no es cierto? Hay una cabeza que piensa. En medio de un mundo
en medio de un mundo egoísta, sin valores, sin principios. Cuando hablábamos el otro día de cómo las mujeres en China y en Francia se embarazan y venden sus fetos de 6, 7 meses de embarazo por dinero. Y cuando le dicen por qué lo hacen, es que eso es una cosa, porque están muertos, porque viven en las tinieblas, porque el Espíritu Santo no vive en ellos. Entonces no valoran lo que son. Cuando nosotros no valoramos nuestra vida, cuando nosotros no valoramos la familia, cuando nosotros no valoramos los principios que Dios nos da, estamos en las tinieblas. No es Cristo la cabeza. Cuando nosotros miramos la religión que persiguió a Cristo y persiguió a los apóstoles, ellos quisieron ser la cabeza, quisieron matar a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¡Qué tremendo! Ellos sentían envidia de Cristo. Hoy día personas no quieren que se predique el evangelio, tienen envidia a el evangelio, quieren que el evangelio sea de ellos, pero el evangelio es de Jesucristo. Y ningún hombre en la tierra ni ninguna religión puede tener cabeza a la iglesia, porque la única cabeza se llama Cristo. Ya lo vimos, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. No somos un cuerpo sin cabeza. ¿Sí? Si a un caballo le ponen la cabeza de un elefante, no queda bien, hermano. Si a nosotros tratan de ponernos como hijos de Dios una cabeza de una religión, llámese evangélica, católica, mormona, rosacrucista o allí como quieran llamarle, esa cabeza no nos sirve, porque la única cabeza que le cabe al cuerpo de Cristo es Cristo mismo. ¡Qué especial! Si miramos todo lo anterior, podríamos decir que Cristo es la roca principal y cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos esas piedras vivas que unidos formamos su cuerpo. La iglesia tiene cabeza y se llama Jesucristo, y su cuerpo tiene nombre, y somos nosotros piedras vivas. Nosotros somos Peter, piedra. Jesús es Petra. Petra significa roca. Es muy diferente Peter a Petra. Todos nosotros, como hijos de Dios, somos Peter, somos Pedro, somos piedra. Pero el único que es la roca principal, la piedra angular, es Petra, que es Cristo Jesús. La iglesia es su cuerpo y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, esto es lo que yo quiero que nosotros podamos afirmar, que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Vamos a mirar un versículo más en Hechos capítulo 12, versículo 5. Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración a Dios por él. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, oramos? Ahí vino el poder de Dios y liberó a Pedro de estar en la cárcel. Pedrito estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración. El cuerpo de Cristo se levantó, y cuando el cuerpo se levanta, la cabeza se glorifica y Dios hace milagros, ¿no es cierto? Yo quiero mirar ahorita en un video, vamos a mirar a un evangelista del siglo XX y XXI, el hermano Alberto Motesi, ¿sí?
que nos da un ejemplo de lo que el Pedro de hoy como iglesia debe hacer y lo que hace Pedro. La historia la contó un ex guerrillero del movimiento M-19 en Colombia. La guerrilla trató durante el tiempo del M-19 entrar y tomar control de un pueblo de Colombia. Pero en cada ocasión tenían dificultades y no lograban su cometido. Fueron a consultar con un famoso brujo de esa región. El brujo les dijo: denme un par de semanas para averiguar qué está pasando, por qué ustedes no pueden entrar y controlar esa ciudad. A las 2 semanas, los jefes guerrilleros regresaron con el brujo y él les dijo lo siguiente: en esa ciudad hay 2 iglesias evangélicas dedicadas al ayuno y a la intercesión. Mientras esos cristianos sigan orando, ni ustedes ni nosotros los brujos podremos controlar esa ciudad de Colombia. Lo que quiero decirte es que urgentemente la iglesia debe regresar a la intercesión fervorosa. La intercesión mueve la mano de Dios, detiene las artimañas del diablo y trae sobre la tierra la gloria del reino de los cielos. Qué bueno nuestro hermano Alberto Motesi. Cuando nosotros escuchamos esta relación que él hace de cuando la iglesia toma su lugar, cómo las puertas del infierno no pueden prevalecer. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, compuesta por niños, hombres, mujeres, ancianos, en este siglo XXI, tenemos que entender el privilegio de ser los ojos, los pies, los brazos, el cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos para quedarnos quietos, porque entonces la cabeza no se puede mover. Cuando yo me muevo, la cabeza se glorifica. Eso es increíble. Cuando la iglesia está quieta no pasa nada. Pero cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oró, entonces Dios envió sus ángeles y Dios liberó a Pedro. Qué bueno, ese ejemplo allí en ese pueblo de nuestro país, Colombia, los brujos, la guerrilla, trataron de tomarla, pero no pudieron, porque había una iglesia que oraba, ayunaba, intercedía. A veces nosotros decimos: ¿de qué sirve que yo ore, que yo ayune? Pues ahí vemos el ejemplo, como los brujos dijeron: no pudimos hacer nada porque hay una iglesia que está ayunando e intercediendo. La iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo, y el Señor quiere usarnos. Usar lo que usó la iglesia primitiva, antigua, la oración y el ayuno, la intercesión. Estamos llamados a levantarnos. Cuando yo miro esta pandemia y veo que desde que empezó nunca hemos dejado de orar, el ayuno siempre se ha hecho. Yo lo hacía solo en la iglesia, pero invité a otras personas, a un grupo reducido. Intercedimos. Los sábados hacíamos intercesión y los miércoles el ayuno, que nunca hemos parado. Y yo trataba como de tener en poco lo que estábamos haciendo, porque eran pocos los que lo estábamos haciendo. Pero el Señor comenzó a mostrarme que Él puede con pocos salvar a muchos, que por la oración Él mueve su mano y cambia las circunstancias. Qué lindo poder tomar este ejemplo de nuestro evangelista que pone a Colombia en esta situación
de una iglesia, de dos iglesias, orando, y el enemigo tiene que dejar y tiene que soltar y tiene que huir y no tiene poder, es desautorizado. Pero cuando la iglesia no hace nada, el enemigo toma ventaja y nos manipula y nos destruye. ¿Por qué ustedes creen que los chinos, los japoneses, los países, 56 países árabes, no quieren la palabra de Dios? Porque son controlados por espíritus inmundos que vinieron a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las va a deshacer? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Él nos llama para orar por los que están presos como Pedro, para que salgan de la cárcel. Vamos a orar por una iglesia que a veces está presa en la pereza, en el conformismo, en la religiosidad, en el fatanismo, ¿no es cierto? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vimos nosotros, Alberto Motesi, hablando de una iglesia en particular en Colombia? Su ilustración, por medio de la iglesia, una ciudad donde los brujos y los guerrilleros no pudieron hacer daño. Si el país está pasando momentos difíciles y los distintos grupos que roban, matan y destruyen tienen efectividad, es porque la iglesia no está usando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso lo dice 2 Corintios 10:4. Tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. Vamos a desatar a nuestros niños que están siendo usados, manipulados. Tenemos que desatar a los hombres que están allí controlados por el alcohol, las drogas, la prostitución, el robo, las religiones. Es increíble cómo ver la gente. Van a sus reuniones, a sus grupos religiosos y después salen para hacer todo tipo de pecados. Porque el que peca y reza empata. Ese no es del cuerpo de Cristo y Cristo no es la cabeza de una persona como esa. Ese es un Simón que no ha llegado a ser Pedro. Nosotros estamos creciendo para ser ese Pedro, esa piedra que el Señor puede tallar para formar el propósito del Señor. Dejémonos tallar. No podemos dejar a un lado la intercesión y el ayuno. Se ha anunciado que posiblemente volverá el pico y cédula a nuestra ciudad de Neiva este fin de semana. ¡Qué tremendo! Volverá el pico y cédula. Volverán las restricciones los sábados y domingos, confinamiento, toque de queda. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, se acostó a dormir. Dejamos a un lado el ayuno, la oración. Es que yo rezo en mi casa, hermano. Tenemos que hacer guerra espiritual. Tenemos que ayunar. Tenemos que interceder. Porque hemos escuchado que la intercesión mueve la mano de Dios. Yo como pastor alabo a Dios porque nos ha dado lo necesario para vencer y ver su gloria. Y yo exhorto a la iglesia, hermanos y hermanas, los exhorto porque a veces podemos hacer más y nos quedamos quietos. Los acompaño a ustedes en sus grupos personales y familiares a sus celebraciones, pero me da tristeza que ustedes no puedan ir a la celebración más grande y gloriosa que es con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por invitarme. Hemos estado en cumpleaños orando por las familias. Hemos estado en celebraciones hermosas. Hemos podido gozarnos porque vamos allí, oramos por ustedes, los bendecimos. No podemos tocar una campana como lo hacía la iglesia tradicional. Toquen y toquen la campana para que la gente oiga y vaya a su reunión.
El Espíritu Santo hoy está tocando y está diciendo, ¿tú eres Simón o eres Pedro? ¿Quieres ser esa roca que yo puedo trabajar y usar? ¿Quieres ser parte del cuerpo de Cristo? Te voy a usar si eres parte del cuerpo de Cristo. Cuidado, hermano y hermana, que nos quedemos solamente siendo unos religiosos, un Simón, y no seamos transformados en la obra de Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Vamos a decir, Señor, gracias, porque somos llamados a ser tu cuerpo y tú nos vas a usar. Vas a usar nuestras manos, vas a usar nuestra boca, vas a usar nuestros pies, vas a usar toda nuestra vida para que tu nombre sea glorificado. Nuestras familias sean levantadas y bendecidas. Nuestras familias vean el favor de Dios y aquellos que están atados en nuestras familias sean libres para la gloria de Dios. ¿Cuántos están esperando que la cabeza haga lo que el cuerpo tiene que hacer? La cabeza está diciendo y pensando, pero el cuerpo no se quiere mover. Los cuadraplégicos, hoy el Señor dice, yo te sano para que te muevas. Te sano, iglesia, de tristeza, de desilusión, de queja, de pobreza, de enfermedad, de pleitos, de celos, de envidia. Te sano, iglesia, te sano, cuerpo, para que te levantes. Te prospero, cuerpo, para que salgas adelante. Vamos a decir, Señor, acepto tu bendición y quiero levantarme como esa piedra viva y como ese cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Todos somos parte del cuerpo de Cristo cuando hemos recibido a Cristo. Vamos a dejar que Él nos forme, que el Espíritu Santo dirija y afirme nuestro carácter, nuestra manera de ser. Sí, Juanito, vamos a orar. Que Dios bendiga la iglesia de Jesús en cada ciudad, en cada rincón de nuestro territorio colombiano. Hermanos, vamos a orar. Donde 2 o 3 están, allí está el Señor. Vamos a reunirnos en nuestras casas. Vamos a seguir orando. La iglesia está en los barrios. La iglesia está en los hogares. Hay un templo para alabar y adorar al Señor, pero somos piedras vivas. Dios nos use. Vamos a dejar que Él use nuestras vidas para bendecir los que viven en casa y los que rodean nuestros hogares. Con las personas que trabajamos puedan también ser parte de ese cuerpo de Cristo. Vamos a decirle al mundo que no pueden seguir siendo Simón y ser destruidos, porque estamos llamados a hacer historia como la iglesia de Jesús. Vamos a orar. Precioso Dios, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú has dicho que ya no somos Simón, que somos Peter. Gracias por poder edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestros negocios en la roca que es Petra, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque vendrán las tormentas, los ríos crecerán y golpearán nuestras casas, pero no se caerán porque hemos sido edificados en la roca que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy no hay un arca de Noé, hoy hay una iglesia para llamar al mundo a entrar a la iglesia de Jesús para ser salvos de lo que viene para el mundo. Gracias porque tenemos el mensaje de salvación. Gracias porque tenemos el mensaje de cumplir el propósito y el destino por el cual, Señor, nos engendraste, nos dejaste crecer, nos formaste en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, por ser la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Aceptamos tu autoridad, aceptamos tu victoria y ayúdanos a orar, como dijo el evangelista Alberto Motesi. Cuando oramos, Señor, el enemigo no puede dañar nuestra ciudad, ni los brujos pueden dañar la ciudad, porque hay poder en el nombre de Jesús, en el cual vivimos y nos movemos como hijos del Padre.
Te damos gracias, Dios. Guíanos, Espíritu Santo, y bendecimos a tu iglesia para que cumpla el propósito. Llena tu iglesia, Señor. Tu amor descienda y este fin de año nos levantemos más como iglesia y veamos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Dejemos que el Señor nos enseñe. Nos vemos con la ayuda del Señor próximo miércoles en el ayuno a las 9 de la mañana y el sábado en la intercesión a las 4. Estaremos el viernes también en nuestro culto de milagros. Dios los guarde. Tengan una buena semana. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
reinas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza
y yo haré